le llevaron al sumo sacerdote llamado Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el final de Jesús. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no la hallaron, porque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Tome su lugar. Hoy vamos a aprender tantas cosas de lo que a nuestro Señor Jesucristo le sucedió en ese recorrido hacia el Calvario. Y yo sé que alguna de estas cosas que a Jesús le sucedió y que vamos a estudiar hoy, a usted le ha acontecido también. Los israelitas siempre tuvieron ese prestigio en el pasado de tener un sistema de justicia bien derecho, justo. Número uno, porque fueron fundados, sus bases fueron fundadas en la palabra de Dios y por orden de Dios. ¿Me está escuchando? Todo sistema de justicia de cualquier nación cuyas bases estén basadas en la palabra de Dios será un buen sistema de justicia. Amén. Porque no hay en esta tierra alguien que actúe con mayor justicia que Dios. Y me recordaba uno de los versículos en los cuales podría decir que está el corazón de toda la justicia que Dios le dio a todos aquellos que iban a dirigir en el país de Israel. ¿Quiere ir conmigo? Deuteronomio 16, 18. Por si algún día un hijo, nieto suyo llega a ser alcalde, llega a ser gobernador, más vale que estudie estos versículos. O si usted conoce a alguien que es alcalde, gobernador, presidente de una nación, léale estos versículos. Deuteronomio 16, 18. ¿Lo tenemos? Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo, ¿con qué dice? Justo juicio. Dice, no tuerzas el derecho. Amén. No hagas acepción de personas, ni tomes, ¿qué? Soborno. Solo con eso, mi hermano, ya se arreglaría mucho en nuestros países. ¿Tiene usted un familiar policía en su país? Léale este versículo. No tomes soborno. ¿Cómo se dice en nuestro país soborno? Mordidas. Esa es la cosa. Ay, Señor Jesús. En México, ¿verdad? Ahí creo que no toman mordidas. Ahí lo muelen aún. Hermano, yo un día iba tranquilo en mi carrito para Guatemala y se me para una patrulla motorizada. Me dice, ¿para dónde va? Voy para Guatemala. Dice, pero aquí va perdido. Me dice, no, no voy perdido. Yo aquí ya manejé varias veces. Sí, pero yo lo voy a sacar para el puente. No, yo sé cómo condicionar para el puente. Y cuando vio que verdaderamente yo sabía lo que estaba haciendo, dice, mira, no te voy a dejar salir como quieras, sino más $20. Le tuve que dar los $20. Hermano, a esa hora
Dios mío, de noche lo matan a uno, lo secuestran por $20. Triste. Triste. Si no a los $20 te matan. ¿Qué prefiere uno mejor? Es la verdad. ¿O no dijo eso Jesús? Dale qué. Si te piden la capa, dale también hasta la túnica. Con tal de salvar qué? Tu vida. Entonces, si yo hago lo contrario de lo que dice Jesús, me matan. Pero la verdad, en cualquier país así es. Por 10 quetzales sobornan a un policía. Por 20 lempiras. 10 colones. Bueno, ya no hay colones en Salvador, ¿verdad? $, nada más. Es triste. Pero mire, por eso le digo, aquí está el corazón de la justicia de Dios establecida para una justicia justa aquí en la tierra. Aquí está el corazón. No tomes soborno. No hagas acepción de qué? De personas. ¿Sabe cuánta discriminación se hacen hoy en día en los sistemas judiciales, legislativos? Cuando se escogen personas, trabajadores para trabajar en el gobierno, ya no es el más capacitado, el que estudió, me explico, sino ahora es el primo del primo del primo de la tía del no sé qué, del gobernador, el que agarra todos los trabajos, aunque ese no haya ido ni a la primaria. Se hace discriminación. Es triste. Y aquí dice claramente Dios a todos los que van a ser jueces oficiales de un gobierno: no hagan acepción de qué, de personas. Es triste. Los que están viendo ahí por la televisión, si usted es gobernador, alcalde, mire, si ahorita se está aprovechando, aceptando soborno, haciendo discriminación, un día se sentará el juez de jueces, el sello de toda justicia, y él sí sabe quién ha hecho derecho y quién ha aceptado cohecho. Ay, pobre de usted si no se arrepiente y redime a todas aquellas almas, aquellas viudas, aquellos que sí tenían la capacidad, habían estudiado, pero los salteaste a ellos por un primo, por un sobrino. ¿Me está escuchando? Eso ha pasado en nuestro país. ¿Sabe? Las plazas, los trabajos se venden con un montón de dinero. Entonces, ¿quién es el único que obtiene esas plazas? El que tiene dinero, no el que está más capacitado. ¿Por qué les menciono esto? Porque eso es lo que sucedió con Jesús. De la manera que lo acusaron, de la manera que decretaron ellos, mi amado hermano, para condenarlo a la muerte. Todo fue injusto, bajo una ley injusta, bajo una audiencia injusta. Todo fue injusto, mi amado hermano. No solamente fue injusto, ilegal la manera que cuestionaron y la manera que acusaron y la manera que enjuiciaron a Jesús. Sacerdotes corruptos, ancianos y líderes de Israel corruptos, que aceptaron la mentira y aceptaron la mentira para que enjuiciara a Jesús injusta e ilegalmente. Y eso sucede en nuestras naciones, en nuestros países. ¿Sabe cuántos miles de personas están en la cárcel porque no tenían cómo defenderse? No se imagina cuántas personas los han despojado de sus tierras porque no tuvieron cómo defenderse. Yo doy gloria a Dios porque un día se acabará todo esto. Un día, dice Isaías, la justicia reinará, la justicia florecerá. Oh, porque se levantará, dice, de la tribu de Judá ese león que ruge y establecerá su paz y su juicio. Y con vara de hierro, dice, establecerá nuevamente la justicia. Por eso Dios con amor todavía está llamando a todo alguacil, a todo policía, a todo gobernador, a todo juez de la tierra, de los países, de las naciones latinas y de todo el mundo, a que se arrepientan. Todavía hay tiempo. ¿Qué más? Verso 19. Porque el soborno
o las mordidas ciegan los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. 20. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Para mí aquí está el centro de toda justicia de Dios dada a los hombres para regir en cualquier nación. Tan solamente las naciones siguieran estos 2 versículos, 3 versículos, como fueran nuestras naciones, ¿verdad? Fueran prósperas, porque el dinero fuera igualmente ¿qué? Distribuido. El dinero llegara aún hasta los lugares más escondidos y apartados de sus naciones. Amén. En Israel, cuando ya un grupo llegaba a 120 hombres de familia en cualquier lugar, entonces, mi amado hermano, se establecía un concilio. Un concilio, o sea, un grupo de líderes, ¿me explico? Los cuales iban a dirigir ese barrio o esa área. Ya cuando alcanzaba 120 cabezas de familia, es que se formaban estos concilios, los cuales ellos se encargaban de dirigir, se encargaban de establecer el orden en ese lugar. Y aquí dice la palabra de Dios, volvamos a Mateo, por favor. (26:57). Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo ¿qué? Sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y ¿quiénes más? Y los ancianos. Este concilio, años después, mi amado hermano, después de que Babilonia atacó a Israel y quedaron como esclavos de ellos, estos concilios después se convirtieron en sinagogas. Amén. Y también fueron llamados, ya en el tiempo de Jesús, fueron llamados Sanedrín. ¿Está escuchando? Este mismo concilio, este grupo de directores, de líderes, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ya lo encontramos bajo el nombre de Sanedrín. Habían Sanedrines locales, mi amado hermano, y estaba lo que llamaban el Sanedrín grande, que estaba en la capital, Jerusalén. Los Sanedrines locales estaban compuestos por 23 miembros solamente, mientras que el Sanedrín mayor, que estaba en la capital, en Jerusalén, este estaba compuesto de 70 personas, más uno más, que era el sumo ¿qué? Sacerdote. Entre los 70 líderes, ahí estaban los principales sacerdotes, ahí estaban los ancianos y ahí estaban los escribas. Entre estos 3 grupos se componía ¿quién? El Sanedrín. Amén. Que eran 70 personas y con el sumo sacerdote sumaban un total de ¿cuánto? 71. Siempre se escogía un total de un número impar. Como dicen en inglés, creo que dicen odd, ¿verdad? Siempre se escogía un número impar por la razón de que en alguna votación este número impar decidía la decisión final. ¿Está escuchando? Pero imagínense si el número fuera 70 y si hay 35, no se llega a ninguna decisión. Entonces, por eso que el número siempre quedaba impar, que en este caso los sanedrines locales eran 22 más 1, 23. Y el Sanedrín mayor, que el que estaba en la capital de Jerusalén, era 70 más 1, haciendo un total de ¿cuántos? De 71. Amén. Y aquí dice la palabra de Dios, verso 57, vamos a ir otra vez. Que estos prendieron a Jesús, le llevaron al sumo ¿qué? Sacerdote, al número 71, ¿verdad? Al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas
¿Y quién más? Y los ancianos. Cuando nosotros leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos damos cuenta, mi amado hermano, que Jesús tuvo dos audiencias. La audiencia, en este caso, con los judíos, o la audiencia judía y religiosa, y la otra que fue con los romanos y que fue secular. Dos audiencias tuvo Jesús, con los judíos y religiosa, que fue con este grupo o este concilio llamado ¿qué? Sanedrín, y la otra que fue con los romanos, que en este caso fue con Pilato, ¿verdad? Uno de los gobernadores de Roma. Estas dos clases de audiencia tuvo Jesús antes de ser ¿qué? Crucificado en la cruz del Calvario. Amén. Y como hemos estudiado anteriormente, aún el Sanedrín no podía ejecutar a alguien o mandar a ejecución a la muerte a alguien si no era por aprobación de ¿quién dijimos? De Roma. Amén. Entonces ellos podían acusarlo, podían declararlo culpable, pero al fin y al cabo, quien tenía la última palabra era ¿quiénes? Los romanos. ¿Por qué razón? Los israelitas estaban bajo esclavitud ¿de quién? De los romanos. ¿Por obedientes o desobedientes? ¿Quiere que le diga algo? Va a ser la primera vez que lo va a escuchar. Esta nación por desobediente va a caer esclava también. Si Israel, que es la nación escogida de Dios, cayó esclava muchas veces, ¿quién es Estados Unidos? Guárdese lo que le estoy diciendo. Ahorita no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero un día tendrá un buen sentido, que usted lo va a recordar como que fue un minuto antes que yo se lo dije. ¿Está escuchando? La vida del ser humano es como un cycle, un círculo. Hay un mensaje que alguien lo predicó, y es como que si ayer lo predicó y hace como unos 20 años que lo escuché. Este título, este mensaje decía: si no aprendemos de la historia se va a repetir. Amén. Entonces, eso es lo que pasa con el ser humano. El ser humano no ha aprendido de la historia. ¿Me explico? Suficiente para lo que leemos, lo que le sucedió a Israel, perdón. Cada vez que Israel se apartaba y le daba la espalda a Dios, segura que esclavitud que le venía. Usted lee la Biblia, lee la historia de Israel, eso es lo que encontramos. Cada vez que Israel le daba la espalda a Dios, cada vez que Israel, mire, dejaba al Dios del cielo y se iba tras dioses de madera, de metal, de oro, de plata, cada vez que Israel hacía eso, seguro desastre, desgracia le venía a Israel. Y esta es la sentencia que está sobre esta nación. Sí, pastor, pero aquí estamos nosotros. Pero usted y yo no somos los que gobernamos esta nación. Grábese esto. En Israel había hombres justos, había hombres santos como Jeremías, como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero aún así fueron ¿qué? Conquistados. Porque los directores, los generales, los gobiernos estaban ¿qué? Corruptos, habían volcado a la nación ¿a qué? A la idolatría y a la desobediencia. ¿A quién? A Dios. Y aunque habían santos de Dios ahí en Israel, Dios permitió que los conquistara. Entonces ahí vemos la gracia de Dios, que aún en medio de la desgracia, Dios guarda a Daniel, Dios guarda a Sadrach, Dios guarda a Mesach. Yo no sé si hay alguien aquí como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, que aunque vea la desgracia venir, esta nación va a tener el corazón agradable a Dios para que Dios lo guarde y lo libre. Hoy es cuando más que nunca necesitamos leer los salmos, porque escudo es su nombre. En sus alas me refugiaré
y Él me cubrirá. Hay que volver a la palabra del Señor. Hay que volver a la Biblia. Y esto es lo que esta nación no ha hecho. Están sacando la Biblia de las escuelas, de los colegios, las universidades. Antes en las cortes, sabe que un juez antes no empezaba una corte si primero no estaba la Biblia ahí, mi amado hermano. Y se hacía una oración en las cortes antes. ¿Está escuchando? Sé que esta palabra no a todos les gusta escuchar, pero es la verdad. Muchas veces Israel fue destruida a la nada. Sus murallas, sus protecciones, sus casas, sus palacios, aún hasta el templo del Señor, el primero y grandioso templo de Salomón, fue destruido completamente. Todos sus utensilios, la riqueza del oro del templo, todo fue llevado, mi amado hermano, por Babilonia. No le importó a Dios, ni puso una mano de protección, porque la nación de Israel, sus líderes, mi amado hermano, no siguieron estos versículos que yo le leí al principio de justicia. ¿Me está escuchando? Usted que es madre y es padre en esta nación tiene una gran obligación de instruirle a sus hijos, de alertar a sus hijos de todo lo que viene. ¿Me está escuchando? Porque todo esto va a suceder porque la palabra no miente. Hay varias razones por las cuales yo creo esto firmemente. Una, por eso, nación que le da la espalda a Dios, desgracia que lo visita. Y número dos, es porque ya esta generación, mi amado hermano, es la que va a ver lo que la Biblia llama principio de dolores. Puede ser que tal vez cuando el anticristo se vea, ya nosotros que pasamos de 40 años ya estemos muertos, pero los que están más jovencitos, puede ser que en su tiempo el Señor levante a su iglesia y después instantáneamente va a venir la desgracia a todo este mundo. Pero antes de eso pueden suceder tantas cosas. China ya se unió a Rusia, solo con ellos dos. Ya este país es historia. ¿Está escuchando? Solo con ellos dos. Solo con uno de los dos. No digamos los dos juntos. Entonces, a mí esto no me espanta. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dice, todo esto es necesario que ocurra. ¿Por qué? Porque está profetizado en la palabra. A mí no me debe espantar. Es más, a usted, dice Jesús, lo debe de alegrar, porque ya pronto el Dios de justicia va a hacer justicia, va a hacer justicia, va a hacer justicia. Amárrese los cinturones de la verdad y cíñase, dice la Biblia. Cíñase con la justicia, con la verdad, con la equidad, con la obediencia, con la fidelidad. Y entre más yo veo esto, digo, Señor, oh, cuán grande eres tú. Cuán fiel es tu palabra, cuán puntual es tu palabra, que todo va anotándose y cumpliéndose conforme lo que ella está escrito. Usted ve las desgracias en las noticias, en la televisión, y yo veo otra cosa. Yo veo el cumplimiento glorioso de su palabra, que no miente, mi amado hermano. Usted decide si cuando escucha las noticias se pone o mejor dice, Señor, gracias, porque todo lo que veo es simplemente un cumplimiento de tu veracidad, de tu justicia, que lo que sale de tu boca no es mentira. Y yo debo de afirmarme cada día más, cada momento en que esta nación y todo el mundo va a la desgracia, mi corazón debe de afirmarse.
Usted que me está viendo en diferentes países, diferentes naciones, que está esperanzado en sus familiares que están en ese país, mire, usted mejor debe de esperanzar su vida en el Señor, en Jesucristo. Usted que está a medias, está con un pie adentro y otro pie afuera, ese es mi consejo para usted. En vez de poner su confianza en esta nación y los que viven en esta nación, póngala en el Señor mejor, que su palabra es fiel. Que un día aquí estará como Samaria. Nadie podrá entrar ni salir. Va a ser al revés. ¿Sabe usted? Hoy de allá no pueden entrar, pero vendrán días que de aquí no podrá salir nadie. Estaremos como Samaria. Si no sabe cómo, lea, ahí está en el Antiguo Testamento. Entre Samuel y Reyes. Primera y segunda Samuel a Reyes. Ahí lo va a encontrar. Vamos a la palabra. Prendieron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Quiénes estaban ahí? Los escribas y los ancianos. Sabe que antes de llevarlo con Caifás, Juan fue más detallista. Amén. Y quiero decirle a quién le llevaron a Jesús antes de llevarlo a Caifás. Vamos a ir a Juan, por favor. Juan 18. (18 a 19). Vamos a ir al 13 para que entendamos mejor. Juan 18, 13. Y le llevaron, ¿qué dice? Primeramente a Anás. ¿Estamos de acuerdo? Porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pecado. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Entonces, ¿está claro? Antes de llevar a Jesús a Caifás, ¿lo llevaron a quién? A Anás. Anás dice claramente en la Biblia que era ¿qué? Suegro de Caifás. O sea, Caifás era ¿qué? Yerno de Anás. Amén. Anás, aproximadamente unos 25 años antes, él había sido sumo sacerdote. Amén. Después de que él dejó de ser sumo sacerdote, 4 años después, sus hijos también fueron sumos sacerdotes. Pero ya en este periodo de Jesús, ya Anás ya no era el sumo sacerdote, sino ¿quién era? Su yerno. Pero Anás tenía una gran influencia con el Sanedrín. Aunque ya no era parte, pero imagínense, por el legado que tenía, él había sido sumo sacerdote y luego sus hijos habían sido también sumos sacerdotes. Entonces tenía un gran poder, una gran influencia. Y en otros escritos, biografías, está de que Anás era uno de los que recibía gran parte de las mordidas que los comerciantes del templo daban al Sanedrín. Anás recibía gran parte de esas mordidas que los comerciantes del templo daban a los líderes del concilio, o en este caso al Sanedrín. Amén.
Entonces está claro que antes de llevarlo a Caifás, ¿lo llevaron a quién? A Anás. Vamos a ver el recorrido con Anás. ¿Qué sucedió ahí? El verso 19, ahí mismo en Juan. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. O sea, Anás le preguntó. ¿Sí me explico? Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Ellos sí estaban juzgándolo, ¿cómo? En oculto. Qué vergüenza, ¿no? Y qué sabiduría de Jesús contestarle de esta manera, y era con verdad. Amén. ¿Por qué me preguntas a mí? Dice Jesús. Le dice Jesús a Anás: pregunta a los que han oído ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Ahí empezó ya Jesús su martirio, ¿verdad? ¿Qué hizo este alguacil? O sea, un policía, los que estaban ahí, le dio una bofetada. ¿Así respondes al sumo qué? ¿Le faltó respeto Jesús a Anás? Jesús estaba siguiendo el protocolo de un juicio. Los que no estaban siguiendo el protocolo de un juicio eran estos. Número uno, Anás no tenía ningún negocio de estarlo juzgando, para empezar. Número dos, un juicio no se hacía de noche, sino de día, y se hacía en el templo, públicamente, no en oculto como lo están haciendo ahí, mi amado hermano, tipo 2, 3 de la mañana, imagínense. Día ya que viernes. Entonces ahora Jesús viene y les responde con justicia, les responde con verdades, y ahora al alguacil no le gusta, e injustamente ¿qué? Le da una bofetada a Jesús. ¿Sí va entendiendo el desarrollo de la historia, verdad? Seguimos. Verso 23. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? O sea, si tú me estás bofeteando es porque yo he hecho algo malo. Dime qué malo he hecho. Y si he hecho bien, ¿por qué me estás bofeteando injustamente o sin razón alguna? Es como aquel padre, ¿verdad? Que viene por el gran problema que pasó en la compañía, que tal vez lo corrieron, lo que sea, y viendo a su hijo, ¿verdad? Y bien contento: papi, papi, daddy, daddy, y lo abraza: quítate de aquí, le da una bofetada. ¿Qué culpa tiene el niño? Así le dieron la bofetada a Jesús. Por la frustración, grave es esto, de que no podían encontrar a Jesús culpable. La frustración. Eso pasa cuando usted en el trabajo, ¿sí o no? Saben que es un hijo de Dios, hace lo correcto, es usted el mejor trabajador, trata de hacer las cosas con dedicación y todo eso, y aún así siempre van a buscar ¿qué? A ver cómo le hacen daño. ¿No sucedió esto con Daniel? Dice que buscaron por todas las formas a ver cómo atraparlo en el trabajo, dice, y no encontraron tacha, error alguno en Daniel, excepto, dice, por el Dios de Daniel. O sea que por tu Dios te van a actuar contra ti injustamente. ¿Sabe cuánta gente me llama a mí, cristiana? Me dice: pastor, ore para que Dios me provea otro trabajo, porque mira, ahí donde yo estoy no me quieren. Y yo no voy a orar por eso, le digo. Si a mí nunca me quisieron, ya somos dos, le digo yo. A Daniel tampoco lo quisieron. ¿Explico? Dios no está, usted no va a encontrar en la palabra de Dios que por Cristo a ti te van a querer y te van a dar besitos.
Por mí, dijo Jesús, te van a menospreciar. No es por ti, es por Jesús. ¿Sabe usted que si usted no fuera luz en las tinieblas y no representara a Cristo, todo el mundo lo abrazaría y lo besaría? Pero por causa de Cristo, dice, a usted lo van a odiar, aunque sea el mejor trabajo, el mejor trabajador. A usted lo van a rechazar, le van a llevar, lo van a envidiar, etcétera, etcétera. Desde el momento que la gente se da cuenta que usted es hijo de Dios, ahí va a empezar. Y aquí vemos esta actuación de este alguacil, de este policía. Bofetea a Jesús injusta. ¿Verdad que Jesús no le faltó respeto al sumo sacerdote? No le dijo ninguna palabra, mi amado hermano, en contra de su persona. Simplemente se defendió justamente. Pero así está la gente hoy en día. Te bofetea, habla de ti, te envidia injustamente. Es la verdad. Yo por eso paré de poner fotos donde estoy comiendo, porque una vez puse una foto que estaba comiendo. Ahí se van los diezmos. Alguien que ni siquiera me conoce, ni me conoció cuando yo trabajé en lo secular para ver si era perezoso o haragán. Ni me conoció antes de ser pastor, que yo ya era bendecido antes de ser pastor. Y me merecía comer donde yo deseara comer. Pero así la gente te da bofetadas injustamente, sin conocerte, sin saber quién eres tú. Eso pasó. Vamos a ver el final de la cita con Anás. 24, aquí es donde vamos a regresar a Mateo. Entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Le hago una pregunta: ¿encontró Anás culpable a Jesús? Una avergonzada le dio. ¿Sí me explico? Me gusta entrar a estos detalles para que usted vea cómo es el mundo. Que cuando te quiere hacer un mal, aunque tú salgas inocente, como quiera te lo van a hacer. Es triste. Anás, cuando vio que Jesús era inocente, dijo, bueno, tal vez mi yerno puede hacer algo contra él. Pero yo, aquí en vergüenza quedé. En vergüenza. Amén. Entonces, infuriado, mejor Anás lo envió con ¿quién? Con Caifás, su yerno. Amén. Ahora sí vamos a regresar a Mateo, por favor. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Amén. Ahora sí ya estamos bien en orden, ¿verdad que sí? Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver qué, el fin. Aquí vemos una combinación de Pedro, una combinación hipócrita, diría yo, una combinación entre un deseo, un anhelo de saber qué iba a ser de su maestro, combinado con ¿qué? Con cobardía. Con cobardía. Porque estaba ahí como quien dice camuflajeado. Andaba ahí como cristiano de la secreta. Amén. Oiga eso, usted no puede vivir su vida en el Señor de esa manera. Yo quiero ser cristiano, pero yo no quiero sufrir. No sé si me estás escuchando.
Por eso es que mucho cristiano se va mejor a pare de sufrir, porque no quiere sufrir por Cristo. Y Cristo, siendo el Hijo de Dios, sufrió por tu vida y por la mía. Y ahora a ti te toca sufrir por ser fiel a Jesús. Unos se van para de sufrir, otros se van para las iglesias de prosperidad, donde todas las preocupaciones son prosperar, 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 pero al final del servicio te dejan atar sin zapatos. Y es la verdad. Mire hasta la sinvergüenzada, mi amado hermano, que hasta los anillos de matrimonio le piden a la gente. ¿Sabe usted lo que significa eso? Quiere que usted como hombre casado ande como soltero, y mujer casada ande como soltera. Doble pecado están cometiendo. Manipular sin usar base y fundamento de la palabra de Dios. Amén. Jesús no anduvo haciendo eso. Los discípulos menos, los apóstoles menos, la iglesia del Señor, del libro de los Hechos, menos. Al contrario, mi Cristo aquí está sufriendo por nosotros. Amén. Entonces Pedro dice, le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver ¿qué? El fin. Vamos a seguir al siguiente versículo. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban, ¿qué dice? Buen testimonio, justo testimonio, dice falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Wow. Supuestamente este Sanedrín estaba compuesto de principales sacerdotes que conocían ¿qué? Lo que leímos en Deuteronomios. Conocían la ley, la palabra del Señor. Y mire cómo ahora quieren condenar a Jesús. Falsa ¿qué? Mente. Llega un momento que aquel que conoce la palabra del Señor ya no le importa, mi amada hermana, nada de lo que dice la Biblia. Porque estos hombres conocían bien la palabra del Señor, la justicia de Dios. Conocían las leyes también. Y todo lo estaban haciendo injusta ¿qué? Mente, pero también ilegalmente. Un juicio no se hacía de noche, sino de ¿qué? De día. No a escondidas, sino en público. Ve como los juicios de hoy aquí hasta cámaras hay, ¿verdad? La gente puede verlo en televisión y todo eso. Esos son los juicios. No a escondidas, sino en ¿qué? En público. Sigamos. Buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. Pues ¿cómo lo iban a hallar? Si dice la Biblia que Jesús no pecó ¿en qué? En nada. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos también. Amén. Y dice la palabra que dijeron, Jesús dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Qué dijeron? Una falsedad. Ellos dijeron que Jesús había dicho, yo tengo la capacidad de destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Pero eso no es lo que Jesús había dicho. Le voy a decir qué es lo que Jesús verdaderamente había dicho, y está en Juan 2:19. Vamos a ir rápidamente. Mire cómo la gente tuerce lo que Cristo dice. ¿Para qué? Para condenar a alguien con palabras que ni siquiera Él usó. Vamos a comparar lo que Jesús dijo a lo que estos falsos testigos están diciendo. Juan 2:19. ¿Lo tenemos?
Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué estaba diciendo aquí Jesús? Estaba profetizando lo que los israelitas le iban a hacer a él. Que iban a destruir este templo. ¿Cuál templo? Su cuerpo. Pero que en 3 días, ¿qué dice? Iba a resucitar. Pero no estaba hablando de un templo físico, no estaba hablando del mucho menos del templo de Jerusalén. Entonces vinieron estos falsos testigos a decirle: lo escuchamos que dijo esto, y puras ¿qué? Mentiras. No estaba hablando del templo de Jerusalén, sino del templo de su vida, que los israelitas iban ¿a qué? A destruir. Pero que en 3 días iba ¿a qué? A resucitar. Parecido a mucha gente hoy en día, ¿verdad? Chismosa. Lo que oye lo compone o lo descompone. Estoy hablando de allá de mi país. Aquí no hay. Aquí, Dios mío, aquí si no hay 2 o 3 testigos, no abren la boca. ¿Escuchó ese amén? Sí, porque imagino que usted ya conoce la Biblia, y la Biblia dice que si no hay 2 o 3 testigos, calle la boca. 2 o 3 testigos oculares. No testigos chismosos que le contó la suegra del suegro, de los hijos, de los nietos, de los sobrinos. Y él es la 6ª generación de lo que le han contado. Está hablando 2 o 3 testigos. Si no hay eso, dice Dios, regrésese. ¿Está escuchando? Pero lo triste es que los juicios de hoy en día, y cuando hablamos de juicio, no crea que solamente estar delante de un juez. Juicios son las decisiones que tomamos, lo que hablamos. Cuando tú ya decides, oiga bien, contarle algo a alguien que tú no fuiste testigo, escuche bien, usted ya está estableciendo un juicio. Porque usted está contando a la persona, estableciendo el juicio de ¿qué? De que es verdad lo que le están contando, por eso lo está diciendo. Entonces usted ya está actuando bajo juicio. Juicio no solamente es estar delante de un rey, delante de un juez. Juicio es todas las decisiones que tomamos. Tú ya, en cada decisión, tú ya has establecido un juicio, ya sea justo o injusto. Que te va a traer bendición o te va a traer ¿qué? Maldición. Una decisión buena o un juicio bueno o un juicio ¿qué? Malo, chueco. Pero cada decisión de tu vida es un juicio también. ¿Está escuchando? Por eso que la Biblia habla claramente que el chismoso, dice, terminará ¿en qué? En calamidad. Porque como su juicio fue ¿qué? Injusto, chueco, entonces alguien más, dice, lo juzgará. Ahí es donde aplica: no juzguéis para no ser ¿qué? Juzgados. Está hablando de un juicio ¿qué? Injusto, donde no eres testigo y solo porque te contaron lo estás contando. Ese es el juicio de que habla ahí Jesús. Pero no está hablando juicio, mi amado hermano, en el cual una persona, tú eres testigo y está haciendo algo incorrecto, y tú con amor vienes, lo llamas a solas y le dices lo que está haciendo mal. Ese es un juicio justo. ¿Sí me explico? Es la verdad. Eso lo vemos en toda la palabra de Dios. Pablo le dice a Pedro, ¿verdad? No seas hipócrita. Tienes que ser derecho. Entonces su juicio no fue injusto, fue basado en una verdad. ¿Me está escuchando? No en un chisme, no en algo que le contaron. ¿Me está escuchando? Seguimos. Estos 2 testigos falsos torcieron ¿qué? Lo que Jesús había dicho. Ellos le dijeron a Caifás: este Jesús dijo que podía destruir el templo de Jerusalén y lo podía reconstruir con sus propias manos en 3 días. Y eso no es lo que Jesús había dicho. ¿Está escuchando? Seguimos leyendo para poder entender el final.
Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Y qué dice la Biblia? Mas Jesús callaba. Repita conmigo: mas Jesús callaba. Ese callar de Jesús era el silencio de la inocencia, de la dignidad, de la integridad y la infinita confianza que él tenía con su Padre Celestial. Triste callar cuando la conciencia te está acusando. Glorioso callar cuando sabes que estás bien. Es un callar glorioso, hermoso. Te trae quietud. Amén. Sigamos. Aquí viene Caifás y le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí Caifás, el sumo sacerdote, acudiendo a uno de los actos o juramentos más sagrados que un judío podía, mi amado hermano, hacer, demanda que Jesús afirme o niegue si Él es el Mesías, si es el Cristo o no lo es. En otras palabras, Caifás le está diciendo a Jesús: contéstame mi pregunta, basada en que tú estás ahora delante del Dios viviente, quien sabe todas las cosas. Contéstame basado bajo este juramento de que Dios está aquí. Y Jesús le respondió, verso 64, tú lo has dicho. Y además, no solamente soy el Cristo, el Hijo de Dios. Además os digo, dice Jesús, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Santo el Señor Todopoderoso. En otras palabras, Jesús aquí le refirió, si usted quiere anotarlo para escuchar, leerlo en su casa. Aquí Jesús citó los versículos de Salmo 110:1 y Daniel 7:13. Pero yo os digo, dice Jesús, que un día ustedes me van a ver glorificado con mi Padre en el cielo y regresar a la tierra con poder en las nubes, como quien dice, voy a regresar como juez. Que tengo oídos para oír. Oiga, vamos al desenlace final. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Oiga esto, mire qué juicio este. Espero que usted nunca caiga con un juez así. He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Está escuchando? Un día Jesús le había dicho a estos miembros del mismo Sanedrín, les había dicho estas palabras. Cuando le hicieron la misma pregunta, ¿eres tú el Mesías? Jesús les dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creas. Pero si yo las hago, entonces no queda duda alguna que vengo de parte de Dios. Vengo como enviado del Señor. ¿Sí me explico? Entonces, al Sanedrín no le importó nada. Aún con todas las pruebas que Jesús le dio. Amén. El poder para hacer milagros que los sanedrines, pero ni una mosca sanaron. ¿Sí me explico? Entonces, los miembros de Sanedrín sabían que para que alguien sea enviado de Dios, como en el caso de Moisés, tenía que haber manifestado Dios su mano poderosa con ellos.
Vieron los milagros de Jesús aún más grandes y aún así no le recibieron como hijo de Dios. Entonces no importa cuál prueba Jesús les dio, ustedes han visto, le dice, el poder de Dios a través de mi vida, y aún así no cree. Si no hubiera hecho estas obras, tuvieran razón de no creer en mí, pero vieron las obras de mi Padre a través de mí, y aún así dudan de mí. Se mira ahora, la única excusa que le quedan a ellos es decir, ha blasfemado. ¿Qué más necesitamos? Ya no necesitamos de testigos. He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?, les preguntó Caifás a todo el resto de la gente. Y respondieron ellos, es reo de muerte. En el original dice, es culpable de muerte. Entonces le escupieron en el rostro. Entonces dice, le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le bofeteaban. Qué irónico que a un inocente le hagan tal cosa. Amén. Ya con Anás le habían dado ya una, ¿verdad? Una bofeteada. Ahora aquí con Caifás le dan una ¿qué? Escupida. ¿Cierto o no? Dice, y le escupieron. ¿Sabe usted que uno de los insultos más grandes para un judío era que le escupieran? El insulto más grande, más que una bofetada, más que una manada, más que cualquier cosa, escupir a alguien en la cara para el judío era el insulto más grande. Y esto es lo que hicieron con Jesús. Le escupieron en la cara y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Imagínense, esto es apenas el principio en el recorrido de Jesús al Calvario. Imagínense lo que va a venir el domingo. Vamos al final. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús, el Galileo? Tú también estabas con Jesús, el Galileo. ¿Sabe? Grábese esto, es primera vez que tal vez lo va a escuchar. Esta señorita no necesitaba de decir el nombre Galileo. Galileo para los de Galilea era un insulto. ¿Sabe usted cómo le dicen aquí a las personas que viven en los suburbios más pobres? Como el guero le dicen, ¿verdad? Algo así. Parecido así era decirle a un judío, oh, es un Galileo. Era como quien dice los que pertenecen a un nivel ¿qué? Más bajo. Para un judío decirle Galileo no era agradable. Es como hoy los de las grandes naciones le dicen a nuestros países del tercer ¿qué? ¿De dónde es usted? Ah, de Guatemala. Ah, es un tercermundista. Parecido así. Decirle a un judío Galileo era un insulto. Entonces vienen esta señorita y le dice a Pedro, tú también estabas con Jesús el Galileo. Amén. Mas Pedro negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Yo no he estado con Jesús. Amén. Y aquí vienen las mentiras blancas. Yo estuve pero con Jesús el Nazareno. Amén. Pero Pedro sabía de quién Jesús le estaban hablando. Amén. Yo no estuve con Jesús.
no sé lo que dices. Verso 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. ¿Se da cuenta? Esta sí, por lo menos, tuvo ¿qué? Respeto a Jesús. La primera lo hizo en forma de ¿qué? De burla, desprecio, porque Galileo no se le mencionaba así a alguien, sino como cuando alguien quería despreciar a alguien. Aunque Galilea era un lugar, pero era un lugar no tanto como decir soy de Jerusalén, ¿verdad? Parecido como lo que sucede en nuestros países, cualquier país. Aunque alguien sea de allá, de su propia Galilea, dice soy de la capital. ¿Sí me entiende? Para un Galileo, o sea, para él no era problema que se dieran cuenta que era Galileo, pero la gente ya lo había agarrado como una forma de ¿qué? De burla o insulto. Ya era un dicho. Ah, el Galileo, ah. Lo usaban como forma de desprecio porque era un lugar no tan desarrollado como las otras ciudades de Israel. ¿Me está escuchando? Es como aquí en Houston, ¿verdad? Los de River Oaks ven a otros lugares como más bajos. Y cuando vengan los juicios de Dios no va a haber diferencia. Igual se va a River Oaks como se va también el Quinto Barrio. Todo igual. No va a haber acepción. Vamos al desarrollo final. Mientras se pone de pie. Verso 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Yo no sé cómo era el acento de Jesús, ¿verdad? Amén. Pero es obvio como las naciones tienen su acento peculiar, igual con Jesús. Ha de haber tenido su acento peculiar que aún los discípulos hablaban parecido a él. Por eso lo reconocieron. Pero tú también eres uno de ellos porque hasta tu acento te descubre, te delata. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Estamos viernes de Pascua, tipo 3, 4 de la mañana. Acuérdense que esta era la semana de ¿qué? De la Pascua. La semana que se celebra en Israel, una de las grandes fiestas que vienen judíos de todas las naciones. En esta semana que se celebraba la Pascua, que significaba que lo que Dios hizo con los israelitas cuando los liberó ¿de dónde? De Egipto con mano poderosa. A Dios Padre, en su soberanía, Él decidió, oiga bien, Él decidió que en esa semana su Hijo diera su vida como un pacto ¿qué? Nuevo, para reemplazar el viejo. ¿Cuál era? Que tenía que degollar una oveja para remisión y expiación de pecados, así decía la ley. Pero ahora en esta fiesta de la Pascua, que ahorita en este momento que Pedro le está negando, estamos hablando entre las 3 y 4 de la mañana. Ya del siguiente capítulo que vamos a leer ya dice, y ya era viernes en la mañana. Pero ahorita todavía está en
en la madrugada del viernes, ese día que Jesús se iba a presentar como la oveja, el cordero perfecto, que una vez por todas iba a dar fin a todos los sacrificios del ayer. Por eso cuando toma la cena con sus discípulos, la última cena, que habían pasado aquí unas 4 o 5 horas apenas, Jesús les dice a sus discípulos en esa cena gloriosa, cuando tomó el pan, dice: este es mi cuerpo, que por vosotros va a ser partido. Y esta es mi sangre, cuando tomó la copa, que por vosotros va a ser derramada en unas horas. Haced esto todas las veces que la tomares, en memoria de mí. ¿Cuántos se sienten orgullosos de Jesús? Cada vez que tú obedeces a Dios en algo, estás haciendo memoria de Jesús. Cada vez que tú das un paso de fidelidad hacia adelante, tú estás haciendo memoria y estás levantando la bandera no de tu nación, sino la bandera de la eternidad, la bandera de tu ciudadanía eterna. Yo no sé si me está escuchando, yo no sé cuánto amas tu ciudadanía temporal, pero Pablo dijo: yo soy extranjero y advenedizo. Pablo tenía buenas nacionalidades, pero él dijo: no, mi ciudadanía, dijo, ¿está dónde? En los cielos. Aquí en la tierra soy advenedizo, soy peregrino y soy extranjero. Oh, pero un día se cumplirá lo que dice la palabra. Seremos ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido y comprado, no con precio, mi amado hermano, de dólares, sino con la sangre del Señor Jesucristo. Alguien puede levantar sus manos y adorar al Señor unos minutos. Por eso Jesús aguantó las bofetadas. Por eso Jesús aguantó el mayor de los insultos de un judío, una escupida en su cara. ¿Sabe por qué lo aguantó y lo soportó y se quedó callado? Isaías dice: y no abrió su boca. Lo hizo por amor a ti, solo por ti. Por aquellos que un día escucharon su voz en su espíritu, en su corazón, y le abrieron su puerta. Por ellos es que Jesús derramó su sangre. Este es el nuevo pacto. Su vida, su cuerpo, dijo Isaías, molido fue por nuestros pecados. Cuando Isaías ve la visión del Cristo crucificado, sabe, dice que Isaías no vio parecer en su rostro, se lo desfiguraron de tantos golpes. Más adelante vamos a ver donde con palos le dieron en la cabeza, otro le jalaron su barba. Por eso Isaías, cuando vio a Cristo crucificado, dice: no vi parecer en su rostro, no lo pude reconocer de desfigurado que estaba. Pero ahí, dice Isaías, llevó nuestros pecados. El acto más grande de amor que se ha revelado en esta tierra ha sido el acto de nuestro Señor Jesucristo. Mientras cierras tus ojos y le das gracias a Jesús, vamos a dar una invitación para una vida que esté en este lugar y todavía esté fuera del camino del Señor, o alejado de Dios, de Jesucristo, de su camino, y quieras hoy regresar al Señor. Te hacemos este llamado en este día.
y te decimos: ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si lo has probado todo y si todo te ha fallado, ven a Cristo. Si lo has probado todo y si todo te ha fallado, ven a Cristo. Él es tu amigo fiel, Él es tu amigo. No hay nadie como Él, no hay otro joven, señorita, que estás en este lugar y estás apartado de Cristo. Estás jugando todavía, estás pensándolo todavía, estás en una dualidad todavía, estás en esa intersección donde no sabes qué hacer. Déjame decirte que para la eternidad no se tiene ni siquiera que meditar un minuto. Tu vida es como la flor del campo, inestable, insegura. Tú no puedes garantizar que para mañana estarás vivo. Hombres y mujeres mueren cada minuto en el planeta Tierra. Y el libro de Hebreos dice: porque establecido está que el hombre muera una sola vez y después de la muerte el juicio. Ven ahora que la vida está a favor tuya. Ven ahora que la resurrección está a tu favor. Ven ahora que el perdón de pecados está al alcance de tu vida. Ven a Jesús. Él te espera ahora. Y si todo te ha fallado, Él es tu amigo fiel, digámosle. Él es tu amigo. Mira quién como Jesús. Yo todavía no he encontrado a nadie como Él. Por eso es que hasta el fin con Jesús, hasta el último día con Él. Así me maten, así me persigan, así me hagan lo que me hagan, terminaré mi día predicando su palabra. No hay otro. Levanta tus manos y dale gracias. Dale gracias a Jesús. Si todo te ha fallado, ven aquí. Solo la voz es: Él es tu amigo. Puedes unos minutos más alabar al Señor. Todo sé. Mi vida y sustento. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, es que todo se lo debo. Vamos, la iglesia del Señor, la iglesia redimida con su sangre. Los que están aquí, tú que estás ahí en tu casa también, levanta tus manos al cielo. Tenemos mucho que deberle a Jesús.
¿Sabes? Esa era la razón por la cual Pablo estaba tan seguro de su fe en Jesús, que él dijo: a mí ni la muerte, ni cuchillo, ni persecución, ni hambre, ni angustia, ni tribulación, ni ángel, ni principados, nada, pero absolutamente nada me separará del amor que tengo a Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el honor por los siglos